ahora sí vamos a empezar con nuestra mesa. Si nos ayudan tomando asiento. Bueno, mi nombre es Alejandro Caballero, soy el subdirector de Planeación y Proyectos de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana. Básicamente, en esta área que yo coordino, recae la responsabilidad de este foro y recae sobre todo pues, la complementariedad de lo que viene siendo la movilidad humana dentro del Plan de Desarrollo a 20 años de la Ciudad de México. Por eso es tan importante estas tres mesas, la verdad, para ser honestos, ha sido muy difícil definir un tiempo, limitar un tiempo, es que todas las participaciones son muy ricas, pero más allá de que sean ricas, sí son muy necesarias para los puntos que vamos a entregar. Y quiero decirles que esto se entrega el día de hoy. Entonces, sí es muy interesante lo que han estado escuchando. Ha habido, que esté también claro, que ha habido versiones tecnográficas, se está tomando video y se está llevando a cabo la transmisión. Digo, no queremos perder ningún detalle de todo lo que se ha hablado en la jornada, ¿no? Último anuncio parroquial, porque me corresponde. Si alguien requiere alguna constancia de la participación, con mucho gusto nos pueden escribir y con su nombre y todo se las hacemos llegar, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por aguantar hasta el final. Esta es la mesa 3, la última mesa, una mesa no menos importante, es cohesión social, seguridad y convivencia comunitaria. El problema que nosotros hemos planteado y que se ha planteado también ante las instancias del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva son las tensiones vecinales, la intersección entre los discursos xenófobos, aporofóbicos y racistas, así como también la percepción de inseguridad. Ustedes saben que la inseguridad solamente se mide realmente por percepción, con buenos datos, y por supuesto la competencia de recursos. Nos referimos a quién le corresponde qué, etcétera. Estas situaciones son muy importantes para lo que vamos a ingresar hoy en el documento. Y nada más y nada menos tenemos un gran presidium. Tenemos primero, voy a leerlos en orden como lo tenemos, Raúl Caporal Montes. Cuenta con estudios en ciencias políticas, es consultor de derechos humanos y fundador y actual miembro del Consejo para la Organización Casa Frida, Refugio LGBTI. Organización humanitaria con programas de protección e integración local, basadas en Tapachula, Monterrey y Ciudad de México. También es consejero para el Consejo Ciudadano en el Instituto Nacional de Migración. Un aplauso para Raúl. Ahora, Beatriz Eugenia Fuente Aldana. Ella es trabajadora social y socióloga, colega con la UAM, Xochimilco, también de la UAM. Cuenta con una especialidad en manejo de grupos. Se ha desempeñado como trabajadora social en el área de salud, con especialidad en promoción de la salud y salud comunitaria. Actualmente es coordinadora del Refugio de Mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, cargo que desempeña desde 2012. Asimismo, desde 2017 brinda atención a mujeres migrantes, así como a sus hijas e hijos. Sus principales ejes de trabajo son la atención personalizada y el trato digno a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos. La promoción de la salud como herramienta para el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, el trabajo comunitario en salud en áreas con población vulnerable y la defensa del derecho a la salud como un derecho humano. Muchas gracias, Betty, por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Por acá tenemos a José Antonio Aguilar Contreras, ya también un viejo conocido. Es director del Racismo MX, organización que se enfoca en la lucha contra el racismo, la xenofobia y otros tipos de discriminación desde la perspectiva de derechos humanos. Es miembro del grupo de expertos independientes de Naciones Unidas para la Declaración y Programa de Acción de Durban, que es el plan estratégico de la ONU para combatir el racismo a nivel mundial. Nos vamos con Reina Torres. Ahora a mi derecha está Reina Torres. Colabora desde el 2020 en el programa Casa Refugiados AC, del 2020 al 2021 en el área de salud mental y acompañamiento psicosocial, brindando atención a las personas en desplazamiento forzado, particularmente solicitantes de asilo y personas refugiadas, siendo punto focal para la atención en violencia sexual y basada en género. Desde 2022 es coordinadora del área de protección humanitaria, enfocada en el acompañamiento a personas con necesidades de protección desplazadas por la violencia. Un aplauso, por favor, para Reina. Y bueno, está Gaby también aquí, que viene con Reina, por supuesto. Ahorita, si quieres, en el uso de la voz puedes hablar un poquito para que nos cuentes. Y como podrán ver, es un presidium de trato diferenciado, ¿no? Es decir, es un trato bastante específico para poblaciones en contexto de movilidad, y por eso queríamos sentarnos y platicar sobre el proceso de cohesión social que ustedes han estado trabajando. Y vamos con las preguntas. Una pregunta que va a parecer muy básica, pero no es tan básica cuando se trata del problema de la movilidad humana.
tantas vertientes que tiene el fenómeno, que la verdad es que la proyección de políticas públicas es muy difícil. ¿Cómo prevenir la estigmatización y la discriminación? Esa es nuestra primera pregunta. Nada más esa una pregunta que suena muy sencilla, ¿no? Les voy a hacer la siguiente pregunta. Esta va a ser mi modo de moderar. ¿Qué programas comunitarios existentes y los que ustedes también han creado, contribuido a crear, pueden adaptarse a las dinámicas de la política pública? O sea, también va para el público, así que es muy importante que escuchen el siguiente. Y por último, ¿cómo involucrar a redes de vecinas o vecinos, escuelas y organizaciones locales? Y no nos referimos a organizaciones de la sociedad civil instauradas como las que ustedes ya presiden, sino estas redes vecinales, estas redes de administraciones de vecinos, etcétera, donde realmente pues, la lucha contra la discriminación está a pie de calle, ¿no? Y bueno, vamos a tener aproximadamente vamos con 4 minutos iniciales, para que los ponentes, la mano alzada, quien gusta tomar la primera pregunta. O decir, vamos con esta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelvo a insistir, mi nombre es Beatriz Fuentes. Soy coordinadora del refugio Casa Fuente de Apoyo para mujeres y niñas víctimas de violencia. Estamos instaladas en la alcaldía Álvaro Obregón y tenemos aproximadamente 20 años trabajando con violencia hacia las mujeres. Aquí la palabra muy importante es esta que dice cómo prevenir la estigmatización. Pues nosotros no trabajamos para prevenirla, nosotros una vez estando ahí tenemos que trabajar sobre la problemática que se da en la violencia hacia las mujeres. El eje fundamental con el trabajo que hemos realizado en Casa Fuente es acudir a charlas en el área de la salud para poder llegar hacia la violencia hacia las mujeres. Este es un trabajo que hemos realizado un poquito más de 25 años, sabiendo que la violencia está normalizada en todas las mujeres, no nada más hacia las mujeres. La violencia está normalizada para todas las personas. De tal manera que viene una dura carga sobre violencia hacia las mujeres, se empieza a visibilizar y nosotros, por medio de charlas en los centros de salud, empezamos a trabajar con el empoderamiento como herramienta a la salud, haciendo charlas de cáncer cervicuterino y cáncer mamario. De ahí se desprendía que las mujeres hablaban con nosotros para decir que eran víctimas de violencia intrafamiliar particularmente. Así es como se va creando Casa Fuente y a partir del 2017-2018, cuando empiezan las caravanas migrantes en una cantidad impresionante, el mismo gobierno es el que nos pide a nosotros poder apoyarnos en este sentido. Nosotros trabajamos con mujeres denunciadas de violencia intrafamiliar, pero al momento que lo identifica el mismo gobierno que ya nos conocía, nos piden apoyo para trabajar y de tal manera que dijimos, bueno, sí, podemos mitigar un poquito la estigmatización que hay hacia la violencia, pudiendo atender también a las mujeres migrantes víctimas de violencia. Pero ahí se genera una situación, tanto en la academia como en las instituciones públicas que son las que otorgan la lana, y me dijeron, oye, tú como Casa Fuente no te vamos a dar lana, ¿por qué? Porque tú estás atendiendo a mujeres migrantes. Desde ahí partimos nosotros, que bueno, ¿cómo es posible que las personas tomadoras de decisiones en las instancias públicas, desde ahí está la estigmatización, puedo insistir, ¿no? Que las instancias públicas nos limiten a nosotros para poder ejercer un poco de presupuesto y no nos permitan atender a mujeres migrantes por el simple hecho de ser mujeres. Tuve yo que justificarlo en varios foros de que había tratados internacionales para que pudieran apoyarnos en este sentido a las que trabajamos con mujeres víctimas de violencia. Aún así, seguimos trabajando, no hay ningún tipo de apoyo. Yo lo he manifestado en varios foros, insisto. Sin embargo, seguimos trabajando con el apoyo de otras organizaciones hermanas también, ¿sí? Que eso nos ha permitido seguir adelante con este trabajo. Pero ¿qué pasa dentro del refugio? ¿Qué pasa dentro del centro de la verdad? Es gente nueva, empieza a llenarse la comunidad de
¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué hay tanta gente migrante? Y de alguna manera empezamos a hacer ferias de salud, justamente enfocando en el área de la salud, ferias de salud, ¿para qué? Para que la gente empezara a sensibilizarse de la gran cantidad de personas que llegaban a casa, por ejemplo, que llegaron muchísimas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que era un albergue y empezamos a hacer esos como tratados de paz. Mandamos en el área de la salud, ferias de la salud, y así como fuimos mitigando la estigmatización que es la violencia y las personas migrantes. Gracias, Betty. Bueno, sacamos, acaba de vincular algo muy importante, la institucionalización de este tipo de violencia, la normalización de la violencia institucionalizada cuando solicitamos apoyos diseñados con un migrante y un trabajo, ¿no? Entonces, ahí es algo que para notar. Raúl, por favor. Gracias, Alejandro. Pues bueno, primero comenzar diciendo que agradezco y valoro un montón a quienes se quedaron hasta el final de esta reunión. En verdad, coincidentemente, quienes estamos acá al frente somos puras organizaciones civiles y eso no es una coincidencia. Por otro lado, hay un tema, yo creo que justo lo decías muy bien, el tema de programas de atención diferenciada, y yo creo que cuando se habla de eso es hablar de reconocer también que trabajamos y respondemos a lo más profundo de las interseccionalidades. Cuando se vuelve tan interseccional la problemática, entonces ya los programas existentes, la política pública común, deja de ser efectiva para las poblaciones con las que estamos trabajando. En nuestro caso trabajamos con personas LGBTI ya desde hace 6 años, tanto mexicanas desplazadas internas como también personas en comunidad humana, solicitantes de refugio. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, al menos en la Ciudad de México, y lo vimos también en Tapachula, en las fronteras sur, desde 2022 a la fecha, es que justo el punto de ebullición en los barrios, en las colonias, se da cuando también la política migratoria está fallando, desde lo federal y hasta también en lo local, la falta de política pública preparada y eficaz para responder a las necesidades. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve una molestia social, una molestia vecinal. Como pueden ser los campamentos irregulares que se han dado por la ciudad, como puede ser también la falta de oportunidades, el recrudecimiento de la pobreza, la desigualdad, gente en situación de calle, las largas filas de espera para recibir atención médica, etc. Simplemente creo que parte desde ahí. Es decir, que el fenómeno de la explosión social, cuando ya no se tiene otra alternativa en los barrios, por ejemplo, justamente deriva de un abandono constante institucional, un abandono que no acompaña tampoco a la población local en la percepción y la comprensión y sensibilización de justamente qué es lo que está pasando con estos niños, qué es lo que está ocurriendo. Ahora, una de las problemáticas más graves que creo que tiene que ver con esto, y lo hemos dicho varias veces en la coordinación, es que y contrario un poco a lo que hace un momento se hablaba desde la experiencia de la alcaldía Iztapalapa, nosotros no hemos encontrado política pública y programas sociales que sean inclusivos con las personas en movilidad. O sea, desde las reglas de operaciones de los propios programas, en su gran mayoría, y si me equivoco me dejan saber y me dicen en dónde está el programa, para vincular a nuestros beneficiarios, porque la gran mayoría se queda fuera todo el tiempo, desde el hecho de las barreras de identidad, ¿no? Los manuales de procesos, las reglas de operación de estos programas sociales exigen una INE para poder ingresar a ellos. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, porque entonces el mismo programa se justifica basado en la vulnerabilidad que desea atender, pero no reconoce en su amplia realidad a las personas que son parte también de esa problemática. Aunado también un tema que conecto acá con el tema de empleabilidad y recrudecimiento de la pobreza, tiene que ver también con que los programas y las grandes iniciativas que funcionan, ya nos explicaron en la mesa anterior, a veces no consideran también el tema de la exclusión por diversidad sexual. Imagínense ustedes la interseccionalidad ya de por sí, de ser una persona racializada, una persona que enfrenta el desplazamiento forzado, migrante, una mujer y además ser lesbiana o mujer trans, entonces complica todo. Y lo cierto es que tampoco se reconoce que en su gran mayoría de la población en movilidad
existe un profundo rezago educativo que nadie está hablando. O sea, se piensa que van a llegar acá y que el mayor problema es que las empresas socialicen sus vacantes y que faciliten los procesos de contratación, cuando la realidad es que hay mucho trabajo que hacer en el fortalecimiento de los conocimientos técnicos y habilidades blandas que tienen las personas, porque muy seguramente a una edad muy temprana, cuando ustedes de la diversidad sexual, tuvieron que enfrentar la deserción escolar a una edad sumamente temprana. Estoy hablando de los 12 a los 15 años de edad, justo cuando se construía nuestra propia identidad, nuestra expresión de género. El bullying, la violencia homosexual en los centros educativos y la falta de prevención y acción, pues conlleva que las personas salgan de los centros educativos y enfrenten aún pues, mayores barreras, que lo vemos aquí en la explosión social de los barrios y las colonias en Europa. Gracias. Muchas gracias, Gabo, por la primera presentación. Sí, me fue muy interesante porque lo noté. Requerimos un trato diferenciado para atender a las vecinas y vecinos. Una política debe ser homogénea para la población adulta. Podemos entrar en esos detalles con nuestras preguntas. Por favor, adelante, José Antonio. Muchas gracias. Sí, gracias y felicidades por el esfuerzo. También en Racismo MX hemos estado involucrados en otros procesos de programas de desarrollo de otros temas. Y nos dimos a la tarea de leer un poco el texto propuesto del programa. Entonces, de ahí un poco lo voy a relacionar con las preguntas que nos hiciste. Y quiero partir de la idea básica de que México es racista y México es xenófobo, ¿no? Vivimos en una idea de que vivimos en un México mestizo y entonces todos somos iguales y no hay necesidad, digamos, de visibilizar nada, ¿no? Y entonces ahí viene mi primer punto, ¿no? En el texto propuesto no viene en ningún momento nada sobre afrodescendencias, nada sobre personas migrantes asiáticas, y eso es importante porque en los datos, ¿no? Y en una de las cosas que estudiamos en Racismo MX, la migración en México está racializada. ¿Qué quiere decir? Que hay un trato diferenciado de las personas en movilidad que son negras, que vienen de algún otro país, que no hablan la lengua general o en español. Y entonces ese tipo de marcadores, no solamente con su estatus migratorio, pues ya se vuelve todavía un agravante más de cómo van a ser tratadas, tratades pues en la sociedad, y la integración entonces de la que estamos hablando pues se vuelve aún más difícil. Entonces yo ahí haría como una petición especial para que se visibilizara, ¿no? Y parte un poco de cómo prevenir esto. Pues prevenir primero es visibilizar, ¿no? Y cómo visibilizamos, además de nombrarlo, tenemos también que ofrecer datos, ¿no? Y creo que también se puede vincular con otras instituciones públicas sobre cómo podemos generar más datos, ¿no? Y también otra de las cosas que vimos en el texto era no limitar como digamos, esta situación de movilidad humana al tema cultural o intercultural. Sabemos que es importante la integración cultural, reconocer, digamos, estos contextos, pero limitarlo o pensar que tiene que ver solamente con lo cultural es ignorar justamente como otras digamos, obstáculos como lo de la integración económica, integración financiera, la salud mental. O sea, no todo se limita a, pues qué padres las pupusas o las arepas, que sí, ¿no? Obviamente, pero va un poco más allá, porque ya lo mencionaba Raúl, ¿no? Pues el amor por las pupusas y las arepas se acaba cuando hacen un campamento afuera de tu casa, ¿no? Y eso lo vemos en colonias céntricas, en donde además de que hubo este tema de los campamentos, yo lo veo todos los días, ¿no? En los chats en donde estamos de la colonia hay un hombre negro en la esquina, ¿no? Policía, por favor, vean por qué hay un hombre negro parado en la esquina, ¿no? Y de ahí vienen estos otros dos temas, ¿no? Uno, por un lado, el perfilamiento racial, que es un tema profundamente arraigado en pues los agentes de seguridad, de policías, INM, Guardia Nacional, no se diga el ejército, y que ya hay muchísimos antecedentes legales sobre el tema del perfilamiento racial, ¿no? Y desde luego lo que la mesa pasada decía, el acceso a servicios financieros. Hay muchos estudios de cómo ni siquiera, digamos, sabemos el estatus migratorio de la persona. Una persona racializada, de tono piel oscuro o afro, llega a un banco, se le trata mucho peor y además se le limita el acceso a servicios financieros, créditos, y eso tiene un impacto en la vida, ¿no? Entonces yo me iría por allá. Ahora,
en cuanto a un poco decías qué programas podemos implementar de lo que hacemos, al menos en Racismo MX tenemos dos en particular. Uno es el índice de integración migrante, que realmente es un estudio. Lo que hicimos fue irnos a la ENADIS y a la ENIG y sacar la base de datos y ver cómo las personas migrantes viven ciertas realidades, ¿no? Y lo que hemos descubierto son cosas realmente muy graves. O sea, por ejemplo, en el tema de la edad promedio de muerte, las personas en México, la edad promedio de muerte son 52 años, pero las personas en movilidad es 24 años. O sea, esto se habla muy poco, pero habla un poco, recupera lo que estábamos hablando de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se puede ver en un plan de desarrollo, digamos, a largo plazo? ¿Cómo se puede plasmar, no? Bueno, ¿cuáles son las personas que tienen o encuentran más dificultades a la hora de buscar trabajo? En primer lugar, las personas desplazadas, y esto es importante porque las bases de datos que les digo, pues las personas desplazadas en su mayoría de estos bases de datos son mexicanas, ¿no? Y son 3 veces más que las personas que no son desplazadas. Y en segundo lugar, las que más enfrentan estos obstáculos son las personas migrantes de otros países. Y esto es igual para la negación injustificada de servicios financieros, que ya hablábamos. En primer lugar, las personas migrantes de otros países, que son, o sea, digamos, enfrentan 3 veces más barreras que las personas mexicanas. Entonces, y bueno, ya en la siguiente intervención puedo ahondar más, pero es importante tener en la vista este tema étnico-racial de la migración para el plan de desarrollo. Muchas gracias, Daniel. Lo planteó alguna vez Federico Navarrete, ¿no? El México racista. Creo que no escapa la migración en ningún sentido, ningún tipo de movilidad escapa de la racialización en México. Por favor, Reina, por favor, la respuesta. Gracias. Sí, gracias. Después, Gaby. Y sumando a este reconocimiento de dónde estamos parados en el conflicto. O sea, no estamos todavía pensando en una prevención, sino en una atención ya del conflicto, particularmente desde Casa Refugiados. La labor que me toca a mí un poco es justo escuchar esas historias, esas narraciones plagadas de xenofobia, de racismo, sobrevivientes de tortura, de torturas crueles, tortura obviamente perpetuada por agentes del Estado en distintos territorios. Estamos hablando inicialmente en el caso de las personas desplazadas por violencia, que la violencia en sus países, la falta de garantía de acceso a derechos, fueron las razones por las cuales tuvieron que salir para, pues, pensar en reconstruir un proyecto de vida, en el mejor de los casos, pero básicamente la principal razón es la sobrevivencia. Llegan a territorios plagados con violencia, xenofobia, racismo, y también, además de la política migratoria que está plagada de esto, también avanza hacia la política de seguridad, la política en salud, también salud física y salud mental, está también muy aterrizada en estas visiones. Entonces, eso también nos plantea el reto de mirar los territorios comunes. Las personas desplazadas por las violencias enfrentan las mismas problemáticas y conflictos de los territorios a los que llegan. Y también la política de atención tendría que considerar este espacio común de atención que permita también a su vez construir fuentes y relaciones en el acceso. Hace unos minutos Betty hablaba de algo tan básico como una regla de operación en algún programa. Eso puede ser una barrera importante. Ahora también la parte lingüística. Tenemos serios rezagos para poder encontrar también en ese espacio común herramientas que permitan a toda la función pública tener los estándares básicos mínimos para una atención. Y en esto, pues también reconocer la responsabilidad, sí, desde lo local, pero también ya en las mesas anteriores se hablaba de la coordinación. Multiactores, multinivel y también de la participación significativa de las personas. Las personas no llegan con las mismas condiciones. En el caso, por ejemplo, en Casa Refugiados desde el área de protección, pues hablamos también de sobrevivientes de múltiples violencias. En país de origen, en el tránsito, en su llegada, y que pasa por procesos también de recuperación, y que esos procesos de recuperación también tendrían que ser sensibles a abrir espacios de participación
significativa y generar mecanismos que permitan esa participación. Y comparto la voz también con mi compañera Gaby, que justo participa desde el programa de Educación para la Paz, un poco para aterrizar ya en las acciones y programas. Sí, bueno, como responsable de un espacio comunitario que se llama La Casita del Penal Solidario. Perdón, Gaby, ¿nos das tu nombre completo, por favor? Gabriela Pérez Guerra, Gracias. nicaragüense. Por la estenográfica. Gracias. Como responsable de ese espacio comunitario, en donde trabajamos también con un tema y un enfoque de derechos y de cultura de paz, es ahí donde nosotros accionamos con lo que tenemos y podemos. No existen las condiciones idóneas para accionar. Es en este momento. Y en ese parque, que está ubicado en la Roma, que también es un espacio bien complejo porque la comunidad local está viviendo también procesos de gentrificación, ¿no? Hay un parque y el parque hay personas en condición de calle, tenemos personas en situación activa de adicción, es un entorno complejo, pero apostamos a la convivencia, no a la erradicación, ¿ya? No a la exclusión. El espacio abre la puerta a todas las personas sin ningún tipo de distinción de nacionalidad, de estatus económico y ese tipo de cosas. Y ha sido interesante que este espacio se ha convertido en un laboratorio de ejercicio de derechos. Entonces, vos ves en las actividades personas en situación de calle llevando talleres de discriminación que da la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Racismo MX, que llega todos los meses también a la casita a dar talleres también de racismo, pero no desde la culpa, ¿ya? Eso creo que es importantísimo, porque todos estamos aquí en un proceso de humanizarnos y de entender que no todos tenemos las mismas experiencias de vida, pero que tampoco depende de nosotros, ¿no? Yo no pedí nacer en Nicaragua. Es un accidente de la naturaleza, ¿no? Entonces, ante esa realidad es también entender que sí es posible la convivencia, por lo menos en la casita, en donde ves personas estadounidenses llevando talleres y conviviendo con personas en situación de calle, con personas migrantes, y que no son diseñadas las actividades porque, como, perdón, generalmente pasa de ven y conoce al migrante, ven, apóyalo, pobrecito, ¿no? Desde la mirada de víctima o de ay, son superhéroes, todo lo aguantan, ¿no? Entonces, eso, hacemos actividades que sean del interés de la comunidad y eso implica reconocer el entorno. Si en el parque yo veo que la gente hace ejercicios todos los días, pues el deporte es una herramienta para la inclusión. Tenemos yoga, tenemos gimnasia, tenemos, ¿no? Todas esas propuestas para conocernos desde una horizontalidad y eso ha permitido escalar. Y desde el trabajo de Educación para la Paz implica también el trabajo y el diálogo directo con funcionarios públicos. El de recuperar los espacios lindos de la ciudad como son los museos ha sido importantísimo el poder ir con esa área de educación de los museos y decir, hey, hablemos. ¿Cómo hacemos para que las personas se sientan también que los espacios lindos de esta ciudad también son suyos? No solamente la Comar, no solamente el INM, lo lindo de la ciudad también es de ellos. Y acompañarlos, no es quitarle la experiencia tal vez de un secuestro, de un robo, eso no nos compete a nosotros, es enseñarles que hay otros Méxicos también en el mismo. Y ustedes aquí en la mesa lo saben, hay miles de México en un solo barrio, ¿no? Entonces, creo que entender eso y trabajar bajo esos enfoques ha hecho que ese espacio sea un espacio seguro, no solo para las personas que acompañamos, sino para la comunidad, porque es una pedagogía que se genera desde la confianza. Muchas gracias, Gaby. Bueno, esta es la ronda de las preguntas que el público gusta tomar en uso de la voz para responderla. Es decir, sus participaciones son igualmente valiosas que las del presidio, por supuesto. Solamente ponemos acá para detonar nuestra conversación. Si alguien tiene algo respecto de estas respuestas, prevenir la discriminación, programas comunitarios existentes para adaptación de la política pública y cómo involucrar redes de vecinas y vecinos, escuelas, organizaciones locales. Por favor, por acá. Hola. Hola, soy José Ángel Bazán, de Incidencia de Política Pública en Racismo MX.
Pues en principio nada más. Igual agradecer la mesa que se haya realizado, hemos estado muy al pendiente de eso. Y desde la organización, pues justamente nos importa especialmente el Plan General de Desarrollo porque plantea a futuro muchas oportunidades y justamente uno de los puntos que se planteaban en las mesas anteriores, que es adelantarse a evitar que esos puntos de ebullición que ya se mencionaban, pues se retomen, ¿no? Y en ese sentido, pues también desde la organización pues hemos notado que pues justamente hay dos puntos que creo que vale la pena que queden plasmados dentro del Plan General de Desarrollo, particularmente en relación con lo que desde los activismos ciclistas llamamos las vecinocracias, ¿no? Que son estos grupos vecinales pues, que prácticamente pues, pareciera que solamente están esperando a ver a qué se oponen, ¿no? Y pues justamente plantear desde esta lógica negativa pues, su actividad, ¿no? Y en este sentido, pues justamente creo que nada más vale la pena compartir de que en realidad no hay una sola experiencia migratoria y que los elementos negativos que determinan las distintas experiencias migratorias son elementos negativos que afectan a toda la población, ¿no? Es decir, que el racismo determina las experiencias negativas de la población migrante, pero el racismo también afecta a las experiencias negativas de la población local, ¿no? Lo mismo con el sexismo, lo mismo con la misoginia, lo mismo con la homofobia y el LGBT odio, ¿no? Y en ese sentido, al reconocer que son sistemas más amplios, pues justamente pues también vale la pena reconocer que la migración tampoco es un fenómeno estrictamente nuevo, ¿no? Tan solo la historia de la Ciudad de México está conformada por olas y olas migratorias, tal vez no necesariamente externas del país, pero sí del país, ¿no? Mi familia, por ejemplo, viene de Oaxaca y Tlaxcala, y creo que vale la pena reconocer dentro del Plan General de Desarrollo que la migración no solamente es un fenómeno extenso, que afecta a todas las personas, sino que también los distintos sistemas de opresión afectan negativamente a la población migrante. Y pues justamente al reconocer ambos puntos, pues se puede evitar las dos crisis que planteaban en la mesa, ¿no? Que es decir, la falla política pública, que el Plan General de Desarrollo a tener un horizonte dentro de 20 años pueda adelantarse, no funcionar de manera atractiva, y también a la prevención del estigma, que justamente es el estigma, este elemento negativo, lo que hace que la ebullición de estas fallas, pues justamente se adelante y acelere, y pues lastima a la gran mayoría de la población, ¿no? Y pues ya cuando se conjuntan esto con medio de transparencia, con medio de divulgación, con medio de socialización de proyectos, pues lo que hace pues prácticamente es inutilizar las oposiciones de lo que pues, llamamos las vecinocracias, ¿no? Y pues justamente, pues, o sea, ¿qué tanta oposición va a generar, no sé, los vecinos de Colonia Juárez? Pero cuando ya saben que ese proyecto que se va a hacer, cuando ya se nulifica el estigma que va a haber con la población que está ahí, deben ser la razón de que, pues, por ejemplo, la Colonia Juárez fue hecha por población migrante misma, ¿no? Población migrante, tal vez de Francia, tal vez de España, pero aún así población migrante al final de cuentas. Es decir, la migración en el Plan General de Desarrollo debe estar marcada que la migración es un fenómeno generalizado y que además, pues, asimismo está atravesado por distintos problemas sociales, ¿no? Eso. Muchas gracias, Javas. ¿Alguien más gusta participar de esta? No, por favor. Allá también. Bueno, a mí, en lo personal, si hablamos de vecinos, y algo que lo hemos visto a nivel regional y sobre todo en el espacio, el tema con los vecinos es la atención de derechos. Pasó también, digamos, con la plaza de León Bruno y pasó también con la plaza de la Soledad. A veces nosotros mismos hacemos que los vecinos nos rechacen, no solo los migrantes, hablamos de organizaciones. Si yo llego a brindar atención a los migrantes que están en la plaza, pero ahí está un killer, te lo mencioné, y están los vecinos, y los médicos no te atienden a la población y viven en condiciones de precariedad, genera también un rechazo. También creo que es contraproducente en el contexto global violento que tenemos actualmente, donde nos están criminalizando a todos. Porque el tema de que el vecino del norte hable de migrantes se refiere a todos los latinoamericanos, a todos los que no son de ahí, y nos falta categoría de criminales. Entonces, si también llegamos a priori en un documento dejamos con estas categorías, es que México es violento, es que este país es realmente negativo, y entramos en un conflicto. Porque entro yo, el extranjero, la víctima, y el mexicano, el malo. Y en todas las nacionalidades hay buenos y malos. Es una cuestión, en todos los países también hay racismo. Entonces también desde ahí creo que hay un tema que tiene que ver que no lo ve, como los medios de comunicación, las narrativas, cómo nos vamos a comunicar entre las personas sin dejar de poner el blanco o el negro, porque yo también puedo discriminar siendo extranjero y siendo migrante. Y sí lo hacemos, o sea, dependiendo del contexto, una vez está empezado. El tema también es, hace falta educarnos entre todos también.
O sea, si nos vamos también a la historia mexicana, los afromexicanos fueron reconocidos hasta 2019. Entonces no es tampoco culpa de toda la población mexicana de que tenga cierto rechazo. O sea, también, y me gusta mucho citar a Bauman, porque él dice que no es un tema de ser mal, es un tema de temor al otro. Si yo no conozco al otro, pues me va a dar miedo. Independientemente, aunque yo sea defensor, si llego a mi casa y veo que de repente hay una ola de gente que yo no conozco y se está sentando, claro que voy a sentir rechazo y hay que reconocer. Entonces sí creo que por ahí creería que no tampoco diferenciar, insisto, los derechos humanos son para todas las personas. El plan tiene que ser muy general y tampoco venir muy segmentado que si para eso. O sea, claro que creo que se hablaba de interseccionalidad en la vez anterior. Sí decir que van a haber enfoques diferenciados y que las estadísticas se van a recopilar de manera diferenciada para saber cómo atender. Pero no a priori ya digamos como separando. O sea, porque al final creo que lo damos. O sea, son problemáticas que las vivimos todos los que vivimos nacionales. De hecho, voy a dar rapidísimo por allá. Y voy a dar después de ustedes, última participación de esta primera ronda. José Antonio tiene réplica y ahora sí. Sí, yo quería hablar con respecto precisamente a los programas que decían. Cuando estuvimos ahorita en el campamento de Valle el viernes que fuimos, hay una experiencia de los pilares importante. Estábamos hablando con el director del Pilar cercano al campamento y decía precisamente que él ha hecho equipos de fútbol entre los niños adolescentes locales con los del campamento. Y de hecho ganaron hasta el campeonato que hicieron y todo lo demás. Y eso ha servido para que las poblaciones, tanto la local como la población extranjera, se encuentren en un campo distinto, vamos a decir, o sea, se entiendan mejor. Eso es algo que hay que multiplicar. Esa es una actividad súper importante que la han venido logrando desde los pilares. Muchas gracias. Una más. Acuérdense, estas son de 3 minutos, acá réplica de 1 minuto. Gracias, muy rápidamente. De nuevo, Luis Figueroa. Quería nada más agregar algo y creo que cuando se habla de cohesión social, de convivencia, etcétera, se hace muy bien en enfocar, más bien hacer el énfasis en los enfoques de derechos humanos, de interseccionalidad, pero muchas veces se deja de lado un elemento que también es sumamente importante, que es el enfoque de sensibilidad al conflicto. Lo han mencionado acá hace un momento. El conflicto, si se le ignora, no desaparece, se desplaza. Entonces creo que es importante generar capacidades institucionales para leer, anticipar y gestionar esta conflictividad que de manera muy natural se da y se va a seguir dando en la convivencia, todavía más cuando se interrelacionan distintas culturas, realidades y perspectivas de la vida. Entonces nada más quería resaltar como esa necesidad a nivel de distintas instancias del gobierno y del Estado, ¿verdad?, de generar esas capacidades en el funcionariado público de leer, anticipar y gestionar los conflictos. Gracias. Gracias, Luis. Ahora sí, nos vamos con la réplica de José Antonio y después Betty y después Gaby. De 1 minuto, por favor. Gracias. Sí, un poco comentar sobre el tema de esto que se decía, ¿no? De que no tiene que ser tan específico el plan. Obviamente entiendo la lógica de los derechos, ¿no? Los derechos son para todas las personas, sin considerar su etnicidad, racialidad, orientación sexual. Eso creo que está claro, ¿no? Sin embargo, el reconocer estos sistemas de opresión que sí tratan de manera diferente a las personas es muy importante, porque hablar de que la discriminación o el maltrato es el miedo al otro hace que individualicemos ese problema, ¿no? Y entonces es tu problema porque tú tienes miedo de esa persona, pero tú arreglas tu miedo y entonces ya se arregló todo. Cuando este tipo de problemas como el racismo y la xenofobia son estructurales. ¿Y eso qué quiere decir? Que están incrustados en las instituciones, en la legislación, en la normatividad. Por eso el Plan General de Desarrollo sí debe de ver este tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo rapidísimo es adelantarse a las tendencias globales. Pues, si tenemos un horizonte de 20 años, puede pasar lo que pasó hace 2 años con las personas refugiadas de Ucrania, cuyo trato fue súper superior al de migrantes de Centroamérica. Entonces sí importa
ese tipo de estructuras. No solo es el miedo al otro, es una estructura que está ahí. Gracias, José Antonio. Ven, por favor. Sí, yo muy rápido también. Bueno, tengo toda la mañana haciendo la reflexión de que, bueno, todos han venido a hablar aquí maravillas de todo lo que estamos haciendo y efectivamente son maravillas, ¿no? Lo que hacemos y por convicción propia, yo creo que de cada uno de nosotros. Pero igual yo percibo que hay una discriminación estructural que le llaman, ¿no? Porque todos hablan de los formatos, de las formas, de los programas, de esto, pero yo en ninguna mesa, más que en esta que he visto, donde está, me he dado cuenta de la discriminación financiera que hay. Hablamos de buenos proyectos, de buenos programas, pero nadie en las mesas nos ha dicho, oye, esto me cuesta 20 pesos, esto me hace ratito dijo la otra chica, esto no sale de la nada ni de milagro, no somos damas de la caridad tampoco. Y de alguna manera tenemos que hacer una buena reflexión para decir que gracias a estos programas los hemos hecho nosotros, pero ¿dónde están las instituciones públicas, las instituciones privadas, las organizaciones de la sociedad civil que vengan y digan, a ver, aquí está este programa y con este programa, con tanto dinero va a funcionar, ¿no? Siempre damos por hecho que es de dónde sacamos el dinero, ¿no? Pero tampoco del otro lado nos han preguntado, a los que estamos acá por oscuras razones que estamos juntos, nos han preguntado de dónde o cómo le hacemos para sacarlo, ¿no? Las instituciones públicas dan por hecho, qué bueno, y nosotros damos por hecho que ellos nos van a financiar a nosotros. Entonces, ¿quién está mal? ¿En dónde estamos mal? Toda la mañana hablando de buenas intenciones, pero nada más les recuerdo que las personas que estamos al frente, número uno, de las personas migrantes que llegan, sea con xenofobia, discriminación, nosotros estamos en los albergues. Y necesitamos que nos quiten esa etiqueta también y que dejen de discriminarnos de manera sistemática también. Espero que este foro sirva para algo, porque creo que hay relatoría, pero yo hasta parezco un disco rayado, porque siempre lo he dicho en todos los foros. Muchas gracias, Betty. Vamos con Gaby. Sí. Qué complejo. Pareciera que tenemos siempre las soluciones ya, ojalá, pero todo esto es un proceso. Todo esto es aprendido, porque sí, estamos mucho más organizados para la violencia, pero no para construir paz ni comunidad. Esto es algo nuevo también, ¿no? Entonces, tomémoslo con calma. O sea, lo peor que nos puede pasar es dejar de insistir, es dejar de persistir y de resistir. Y lo digo como acompañante humanitaria responsable de ese espacio, porque yo he ido a instituciones de alcaldías y de otras secretarías y he ido a pedir permisos para ferias y me he encontrado con respuestas espeluznantes. Desde una feria de migrantes, no es cultura, aquí es cultura, por favor, ¿no? Y entonces no es quedarme con esa respuesta, es cómo enfrento esa realidad. Y eso lo he enfrentado con los vecinos. Ahora las vecinas de la casita son las que van a pedir los permisos y van a hacer las ferias. Porque eso es lo que necesitamos. Es un trabajo en donde si nosotros estamos bien, seguramente el otro va a estar bien también. Entonces, y lo otro que, perdón por lo rojo, y lo otro que nos ha funcionado muchísimo es que abordamos el conflicto sin moralismos. No hay nada bueno ni malo. Son situaciones y tenemos que ver cómo vamos a hacer. Porque yo he tenido preguntas en la casita de personas en situación de calle diciéndome, mire Gaby, ¿y por qué hay leyes para mujeres? ¿Por qué son especiales las mujeres aquí? ¿Por qué ustedes tienen leyes? Yo podría decir, cabrón, ¿qué le pasa, no? ¿Qué te pasa, no? No, yo tengo que entender que su experiencia de vida está también, pero atravesada de otra violencia, y entiendo esa lógica de tener que competir por derechos. Y no hay nada más indigno que eso, y no hay nada peor que eso, que cerrarle la puerta a alguien que piensa distinto. Tiene que haber un espacio de diálogo, porque nadie nace aprendido. Muchas gracias. Ahora, para cerrar este primer bloque, esto va muy rápido. Sí quiero mencionarles que desde la coordinación estamos súper enfocados en modificar todas las reglas de operación que podamos y que nos lleguen para que la cooperación y movilidad esté inserta en todos los programas. Actualmente estamos diseñando uno, y respecto de la parte de la comunicación, de que no había una
una cuestión de comunicación o algo. Curiosamente, uno de los objetivos de la estrategia es precisamente generar una campaña de difusión que pueda promover algún tipo de desestigmatización de la movilidad, etcétera, pero aún estamos viendo también varios componentes. Bueno, ahora vamos a entrar a una que creo que sí va a mover un poquito los nervios porque hablamos de la racialización precisamente, pero son dos preguntas esenciales. La primera es la que les decía hace rato: ¿requerimos un trato diferenciado para atender a las vecinas y vecinos o la política debe ser homogénea para toda la población? Y la otra, ¿cómo combatir la percepción de una movilidad negativa frente a una movilidad positiva como la posibilitada por el fenómeno de la gentrificación? Ahí estamos, o sea, es decir, le pongo comillas a las dos: movilidad negativa, movilidad positiva, y cómo hacer que, ahora sí que, pues el migrante de la Roma, ¿no?, y el migrante que está en Tepito, pues tengan acceso a lo mismo. Por favor, iniciamos igual. ¿Cómo ven? Betty primero, Raúl así. Vamos contigo, Betty. ¿Sí? Las estrategias que se han implementado en Casa Fuente, bueno, es acercar los servicios de salud, justamente por el enfoque que tenemos hacia la comunidad, y eso nos ha permitido que la misma comunidad se fortalezca con Casa Fuente. Esa es una de las historias de éxito que tenemos, que abatimos muchas cosas, ¿no? Disminuye la visión que tienen hacia las mujeres, hacia la población diferente, porque llegaron mucha población haitiana. Entonces se fue disminuyendo con base en acercar los servicios de salud a la misma comunidad, que hasta la fecha los seguimos manejando después de 5 años, y Casa Fuente nos dieron una placa como albergue promotor de salud a nivel nacional aquí en Álvaro Obregón. Esa es una de las buenas causas también que tenemos que decir, lo bueno también que nos ha funcionado en Casa Fuente. Sí. Gracias. Pues, a ver, a mí me parece bien interesante porque en la experiencia de Tapachula en Frontera Sur nos dimos cuenta del 2020 adelante, justo con los grandes movimientos que había. Recordemos que por Tapachula pasaba más del 90% de las personas en estatus irregular al territorio nacional, muchos con intención de pedir refugio en México, otros simplemente para cruzar el territorio hacia los Estados Unidos. Nos dimos cuenta justo cómo empezó a cambiar la percepción de la racialización justamente de las personas en movilidad, porque la ciudad de Tapachula tuvo la oportunidad única de crecimiento y desarrollo económico como nunca antes lo había vivido. Y en un principio, justo el hartazgo vecinal que se vivía todo el tiempo allá no fueron tan sonadas como, no sé, que los vecinos se organizaran para hacer protestas, pero sí había un descontento en general. Y la discriminación se veía todo el tiempo en el aprovechamiento y el abuso, por ejemplo, en el costo del alquiler de una renta, en el ofrecimiento de servicios sumamente costosos, en el robo, la extorsión, la amenaza constante, no solo para autoridades, por propios civiles que transitaban la calle y amenazaban con: voy a denunciarte porque vives con 20 personas en esa habitación, ¿cierto? Entonces, poco a poco notamos que hubo una disminución de este rechazo a medida que empezaron a hacer cuentas de la cantidad económica que estaba ingresando al territorio de Chiapas. Chiapas, la entidad federativa más pobre del país. Tapachula, una ciudad que carecía de política pública de desarrollo clara, pero no fue hasta la crisis, comillas, migratoria, que empezó a ver en ella una gran oportunidad. Y hoy por hoy, la ciudad tuvo un crecimiento tremendo en los últimos 4 años. ¿Y qué creen? Hoy por hoy, toda esa gente, ante los bajos flujos migratorios que se están sintiendo, se siente que el 80% se disminuyó, pues todas esas habitaciones que rentaban en 20,000 pesos, todas esas casas de 2 cuartos que rentaban en 30,000 pesos, todos los del mercado, los taxistas, todos los servicios de calle, ya no tienen quien compre. Ya no tienen quien compre. Y entonces hoy por hoy, la misma gente local en Tapachula dice: ¿qué pasó? ¿En qué momento no nos preparamos? O sea, no supimos aprovechar la oportunidad, ya se desvaneció nuestra historia. Y entonces lo pongo como ejemplo en la mesa porque ¿cómo eso podríamos trasladarlo hacia la Ciudad de México? Entender que la migración positiva o negativa, pues principalmente está marcada en la capacidad económica.
Cuando hablamos de una migración positiva, es la blanca, es la estadounidense, la canadiense, la europea, que vive en la actual Roma Condesa, porque no llegan a Polanco todavía, no exactamente esa migración, pero pues vamos viendo, porque entonces se vuelve una situación bien compleja, pero sí tendríamos que partir de ahí. Entonces es simplemente porque quizá la migración, que se entiende como positiva, da la oportunidad también de generar un flujo económico hacia el ingreso local. Mientras tanto, tenemos la percepción y prejuicio que la migración negativa viene a consumir los pocos recursos que tenemos. Entonces, más bien es encontrar la manera de romper esas concepciones y poderlas acompañar de mejor manera. Y sí, yo también creo que el gobierno de la Ciudad de México tiene que tener un rol más contundente en la comunicación, más allá de una campaña. Me encantaría que la Secretaría del Trabajo diga que invite directamente a la comunidad empresarial local a generar empleo y dar oportunidades a las personas en condiciones de movilidad. Se lo dijimos hace 4 años, no nos hicieron caso. Esperamos que en este plan de desarrollo sí haya un presupuesto etiquetado, y lo dice Betty, un presupuesto etiquetado que vaya directamente a marcar las comunicaciones y que permita una nueva dinámica y percepción de la sociedad en general. Eso. Muchísimas gracias. Muy vamos contigo, señor, por favor. Muchas gracias. Bueno, retomando los planteamientos, ¿no? De política diferenciada versus política homogénea. O sea, yo pensando otra vez en el Plan General de Desarrollo, creo que tiene que ser suficientemente flexible para entender ciertos contextos. ¿Por qué? Porque no es que una sea mejor que la otra. Las políticas de trato diferenciado, por así llamarlas en la mesa, pues tienen que ver con una política pública que corrige un problema de manera temporal, ¿no? Y tiene que ver con los contextos. El ejemplo claro, pues en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas personas refugiadas, muchas de ellas judías, que tenían o necesitaban poder migrar a otros países, ¿no? Y en su momento hubo ciertas políticas diferenciadas por el contexto que en ese momento se estaba dando, ¿no? En el mundo. Lo mismo pasó en otras guerras, recientemente ya lo mencionaba con Ucrania, con el Medio Oriente, personas sirias. Entonces, es decir, las políticas diferenciadas deben de existir porque hay ciertos contextos o ciertas situaciones que se dan que debemos atender. No sabemos en dónde va a ser, ojalá que nunca, ¿no? Pero no dónde va a ser la siguiente guerra. Entonces, México puede ser ese lugar de no solo tránsito, sino de destino, ¿no? Entonces, no podemos pensar que una es mejor que la otra, va a depender de la situación. Obviamente, lo ideal es que una política homogénea, eso asume que estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso no es la realidad. Y con respecto al movimiento, personas en movilidad negativa o positiva, entre comillas, pues tiene mucho que ver con lo que ya decía Raúl, ¿no? También el poder adquisitivo juega mucho sobre qué poblaciones, ¿no? Porque sí es cierto que poblaciones racializadas o del sur global tienden a ser personas migrantes, pues económicas en su mayoría, ¿no? Y las personas del norte global, principalmente blancas, pues son las que llamamos gentrificadoras. Eso puede ser. Sin embargo, pues tenemos que tener datos. Yo ahí lo que diría es datos para saber cómo funciona, porque esta movilidad positiva pues puede generar estos problemas en la política de vivienda, por ejemplo, o en la subida de precios, mientras que la, entre comillas, negativa, pues puede ser lo que ya se decía en la mesa anterior, una población económicamente activa, de la cual, pues hoy día, por ejemplo, el ejemplo de la comunidad haitiana en Tijuana, ¿no? Que le costó mucho trabajo integrarse y ahora todavía siguen viviendo muchos actos de discriminación, sin embargo, ya también generan empleo, son personas emprendedoras, ¿no? Y ya ha pasado en México antes con la comunidad china, la comunidad coreana, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso de negativo y positivo, qué bueno que lo dijimos entre comillas, porque va a depender de, pues hay que entender muy bien esos fenómenos y sí, mucho tiene que ver con el poder adquisitivo. Muchas gracias, José Antonio. Sí, no, ahondo en las comillas, es decir, el pensamiento de cómo está estructurado, es la migración que es buena y la migración que es mala. Venga, por favor. Y justo más bien me gustaría un poco retomar estas preguntas y decir que la trampa está en las preguntas, ¿no? Porque al hablar de enfoques diferenciados también hay que reconocer pues toda la trayectoria histórica de por qué llegamos a este punto. Y tiene que ver con una narrativa de acceso a derechos en un mundo donde
esto se está cuestionando la dignidad humana, ¿no? Quizás como varias de las luchas históricas que se han tenido están retrocediendo. Sabemos que los derechos humanos pues no son, no caducas, van siempre hacia la progresividad, pero esto en el mundo real no está pasando. Y creo que ese tiene que ser un horizonte desde el cual contestar estas preguntas. El enfoque diferenciado es necesario porque reconocemos que hay deudas históricas, que hay brechas, que estamos en una política pública en distintos campos, marcada por la racialidad, marcada por la xenofobia y también con componentes que las poblaciones en movilidad tienen la característica de estar en movilidad, pero comparten muchas de las otras características que corresponden a estas brechas históricas y que se encuentran en un territorio. Y creo que en la primera vez hablamos de la planeación territorial. Tiene que ser un elemento central para también poder, en esta oportunidad, y en eso coincido con Raúl, para planear esa ciudad y pensar la Ciudad de México un modelo también que aprendamos de estas experiencias que nos están pasando en territorios actualmente como Tapachula y poder recoger también estas oportunidades de pensarnos desde la territorialidad en un espacio común, pero sí con enfoques diferenciados. Y aquí coloco también el enfoque de protección que tiene que ver con mirar también a personas que requieren de manera más puntual ciertas respuestas a partir de, sí, las vivencias del país de origen, pero también las vivencias del territorio mexicano, que colocan al Estado mexicano en una responsabilidad también, ¿no? Porque esto también cruza ya con otros temas que tienen que ver con la reparación, el acceso a justicia y muchos otros componentes que también cruzan con la convivencia, ¿no? Y con poder aspirar a estos espacios de construcción común. Sí, y siguiendo en el mismo tenor, creo que sí, también tiene que haber un enfoque diferenciado, porque yo como persona extranjera, pónganle la etiqueta que quieran, cuando yo regreso a este país porque salgo por temas laborales, siempre me meten al cuartito, aunque tengo una residencia permanente, pero no lo hacen así con las personas de piel blanca, o que vienen de países europeos o del sur, ¿no? O sea, creo que sí tiene que haber un enfoque, ¿no? Y claro que los desafíos que nosotros enfrentamos son distintos como personas centroamericanas también aquí. A ver, nos vamos a la calle y preguntémosle a una persona de nacionalidad mexicana que sabe de Centroamérica y solo te va a hablar de maras y solo te va a hablar de Bukele, ¿no? O sea, no hay un conocimiento también de nuestra historia y de nuestras realidades y contextos, ni por qué estamos saliendo de nuestros lugares de origen, ¿no? Entonces sí creo que es importantísimo eso. Y eso de la movilidad o de la migración, buena o mala, negativa o positiva, yo derribo todo eso porque yo pago impuestos en este país. Yo no debería de estar peleando por el ejercicio de derechos. Yo contribuyo también al bienestar de este país, en todos los sentidos. Igual todas las personas en situación de movilidad, tengas un RFC o no, igual pagan impuestos. Entonces, creo que ahí, cuando estamos cuestionándonos estas cosas y entendiendo el proceso de gentrificación y eso, tiene que haber también un diálogo mucho más profundo, porque la gentrificación existe porque las condiciones existen para que exista, y las condiciones las ponen los gobiernos también, ¿no? Entonces creo que es importante que ese trabajo tiene que ser colaborativo, ¿no? O sea, es reconocer los desafíos que tiene la población estadounidense también, porque yo he hablado porque los colectivos estadounidenses llegan a la casita también a convivir, y muchos cuentan que salen de Estados Unidos porque ya no pueden pagar el tema de salud. Ah, ok, entonces también hay un tema también ahí de desplazamiento. Claro, se ve distinto. Son condiciones totalmente distintas también, pero también es un desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, como no caigamos en las generalizaciones, porque entonces estamos profundizando más esas brechas
y nutriendo estereotipos que creo que estamos aquí para derribarlos, pues, y entender que al fin y al cabo, como seres humanos, todos tenemos vulnerabilidades y encontrar cuál es esa que tenemos en común para desde ahí tener esa base, porque si bien tiene que haber políticas diferenciadas, también tiene que haber una base común. Muchas gracias. Vamos con todas las cosas. Ya por ahí me exploraron la última pregunta. Sí, también quiero ahondar en esa situación de, en primer lugar, del enfoque que se le da a la interculturalidad. La coordinación ha estado trabajando sobre la base de la interculturalidad con las colonias y los barrios, entendiendo las diferencias de población, o sea, las diferencias naturales, orgánicas más bien, ¿no? Las diferencias orgánicas de las poblaciones. Bueno, abro el uso de la voz para el público respecto de estas dos preguntas. Estamos hablando de gentrificación, migración mala, migración buena. Adelante, por favor, si alguien. Por acá, por favor. Gracias. Bueno, pues primero agradecer a la coordinación por este espacio. 2 minutos, adelante, por favor. No, pero por favor. Hola, soy Jennifer de Sin Fronteras. Primero agradecer a la coordinación de movilidad por este espacio y también a los ponentes por cada una de sus reflexiones. Mi primera pregunta va para, bueno, Racismo MX, perdón, no alcanzo a ver el nombre. José Antonio. Gracias, José Antonio. Sobre esto que mencionaba de no limitar la movilidad al tema de interculturalidad, me gustaría saber si puede abundar, digamos, de qué manera podemos complementar justo el enfoque de interculturalidad, considerando todos estos elementos que ya mencionaba de perfilamiento racial y demás. Pues en Sin Fronteras es una de nuestras líneas estratégicas y promovemos la interculturalidad y esta relación casi simbiótica entre movilidad e interculturalidad, pero claro que nos interesa conocerlo, dado que las condiciones de movilidad son constantemente dinámicas. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la otra es, bueno, complementando un poco a lo que mencionaba Gaby, me parece que es revolucionario pensar en paz cuando estamos en un contexto tan violento, ¿no? Entonces, esta reflexión me lleva a posicionar lo siguiente, es que la gestión justo de la presencia de personas en movilidad en la Ciudad de México desde enfoque criminalizante y de seguridad me lleva a pensar en las mesas de construcción de paz de la alcaldía, que ahí diariamente se menciona como la movilidad desde una problemática y se reporta tipo: vimos a 10 migrantes haitianos que estaban haciendo ruido y además vivían todos hacinados en una casa. El otro reporte es: vimos a un haitiano que estaba haciendo del baño en el parque, ¿no? Entonces, considero que incluso la narrativa dentro de, uno, la responsabilidad que tienen las mesas de construcción de paz de construir paz, y creo que ahí Gaby es la experta, y por otra parte de qué manera incluso interinstitucionalmente se está gestionando desde la narrativa hasta el accionar. Entonces, creo que en este plan sería importante que uno, pues sí, poner el foco en el cambio de las narrativas, incluso eufemismos, y por otro lado la responsabilidad interinstitucional en un ejercicio tan práctico como son las mesas de construcción de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Sí, completamente. Gracias por la anotación. La anotamos, vaya la redundancia, para las mesas de construcción de paz. Ana, por favor. 2 minutitos para estas. Y réplica ahorita de José Antonio, de quien quiera tomar el uso del proceso. Bueno, arriba con lo que decías de la campaña, es que creo que a veces, creo que aquí estamos mezclando programas, políticas, cuando estamos hablando del Plan General de Desarrollo, que es el que va a orientar hacia el futuro. O sea, estamos hablando del contexto actual, pero o sea, como tú lo dices, o sea, se tiene que crear la perspectiva. De hecho, este plan trae estrategias y ya trae unas propuestas de movilidad de corto, mediano y largo plazo. Por eso hablaba de, pensemos en campañas. Pensemos, por ejemplo, en cómo educarnos todos. Además, que aunque es un instrumento técnico, porque es una planeación urbana igual que la pirámide de Kelsen, en este rector, y que además, a 10 años de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, ni siquiera había sido implementado. Y estos foros, desde 2020, venimos, yo estoy involucrada en 2020 en estos foros, y no sabemos si se va también a aprobar. Entonces, si queremos que se apruebe, porque hablamos de presupuesto, este es el que va a definir hacia dónde va el recurso. Si no lo aprobamos, vamos a seguir como estamos. Entonces, reflexionemos muy bien si queremos
generar propuestas que quede, bueno, con un enfoque diferenciado, pero no va a empezar desde ahorita, necesito que esta población, este y este. Porque entonces vamos a caer en los mismos ejercicios de todos los que han estado en el IPDF y no vamos a volver a aprobar esto. Entonces, pensemos más bien como futuro y por eso están estos mecanismos de corto, mediano y largo plazo para, digamos, pensar cómo vamos a resolver. Y otra cuestión sí tiene que venir el fortalecimiento de la educación, porque además aquí dice que aunque son instrumentos técnicos, necesitan el diálogo, o el enfoque intercultural, pero además la pluralidad de opiniones. Y tenemos que empezar a respetarlos porque siempre va a tener a alguien al lado que yo no voy a coincidir. Y tenemos que convivir, Gracias. Muchas gracias, Ana. Aplauso, por favor. Ahora sí, nos vamos contra la réplica, con la réplica de José Antonio. Acá también Reina, no sé si tú, también Betty. José Antonio, Reina, Gracias. Bueno, no tienes respuesta, no réplica. Gracias a la compañera de Sin Fronteras. No, o sea, más bien quiero ser muy exacto con mis palabras. La perspectiva intercultural es muy importante y tiene que estar. El tema es que en nuestra experiencia la interculturalidad se vuelve como una pequeña trampa en donde todos los esfuerzos entonces se ponen tenemos una feria cultural de los sabores del mundo, y entonces las personas siguen teniendo exclusión financiera y exclusión laboral, ¿no? Es decir, se vuelve un accesorio y no te permite de repente irte a lo estructural. Entonces se vuelve como una trampa y además podemos caer en tokenismo, en exoticismo, ¿no? Mira qué padre la comida del mundo, ¿no? O de este país. Pero esas personas no tienen acceso a servicios financieros. O esas personas, la salud mental la viven con más agudeza. Entonces, solamente tener cuidado en que si repetimos de repente mucho la interculturalidad, podemos perder de vista lo estructural. Gracias, José Antonio. Adelante, Reina, por favor. Si quiere recuperar este punto educativo, tanto para todas las personas como ciudadanas, y bueno, ahí me voy a extender más para quienes no tienen documentos, que esa es una primera barrera, pero también la formación al funcionariado y recoger también la experiencia de las mesas de salud, porque creo que estamos también enfrentando serios retos en cuanto al acceso a derechos, ya teniendo reglas de operación, ya teniendo quizás cierta política pública, acceso a programas, pero muchas veces las barreras están ya en la operatividad del funcionariado. Entonces sí quisiera colocarlo como una de las claves y rescatar también el tema que comentaba hace un momento, es el tema de la comunicación. Campañas de comunicación que reconozcan muchos de los elementos que ya hemos abordado en estas mesas, pero que también cuenten con la participación significativa de las personas en movilidad. Y creo que todavía en el plan, creo que había falta detallar más esos mecanismos y también el seguimiento que se puede dar al plan. Sabemos que un plan es ese horizonte que nos va a marcar, que va a enfrentar también conflictos y que necesitamos mecanismos claros para también atenderlos y recoger sí la riqueza de la diferencia y también afrontar el conflicto desde lugares distintos. Gracias, Reina. Nos vamos con Betty. Justamente de acuerdo con Reina, para lo que se llama el Plan General de Desarrollo, que hemos venido platicando todo este día, igual todas estas experiencias, acumularlas, hacer un encuentro, no sé, ¿no? Y también ver que no los mismos, hay que tener diferentes personas, porque ya nos conocemos todos los que nos tenemos que decir todos, y eso la verdad a mí me da mucha tristeza, pero bueno, de aquí hacer como un evento, ¿no? De las buenas prácticas sociales, lo que dice Gaby, lo que dice Raúl, que es muy importante, y poderlo comparar, lo que puedo decir yo también, ¿no? Desde el rollo financiero, desde el rollo de la salud, desde el rollo, porque cada quien, como somos distintos, diferentes maneras de abordar cada problemática, pero también tenemos líneas de acción muy buenas, ¿no? Historias de éxito, que llamaban coaching, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros desde esta parte, quienes estamos del primer frente, ¿no? Que a lo mejor les podemos alimentar a ustedes
que están en el rollo de justificar el por qué estamos aquí parados y por qué no. Entonces ahí nos pueden decir, ¿sabes qué? Pues sí, ahí te va la lana, no te va la lana, porque tú nomás ni ¿qué tal si no reúno ni el requisito y estoy aquí hable, ¿no? Eso también puede ser filtros para que uno pueda operar de una manera más significativa, más profesional y tener elementos para demostrar justamente que esto que estamos aquí no es una pérdida de tiempo, que sí estamos sacando resultados, por Dios. Ya, el empirismo, seguimos en el empirismo, ¿no? Y desde la academia siguen hablando no sé de qué cosas porque no les entendemos. De verdad están fuera de toda teoría, ya las teorías van. Entonces, pregúntenos a nosotros, por favor, y nosotros les damos todo el material, toda la materia prima para hacer el pastel. Ya lo he dicho 1000 veces, lo voy a repetir hasta que me muera. Por favor. Yo creo que ahí es un foro de compartan tus experiencias en Cancún, ¿verdad? Todos saben que se están invitados. Pero bueno, podría ser algo así muy emotivo. Estos lugares son perfectos y hay que explotarlos, ¿no? Para poder ventilar todo esto y darte productos, dar a esta ley productos. Mira, en Casa Fuerte se hace esto y me funciona esto y tengo tantas personas, 40%, 60%, porque nosotros tenemos otros datos, vuelvo a insistir. Gracias. Muchas gracias. Perdón, Camisía. Jennifer, ojalá pudiéramos tener acceso a esas mesas de paz en esa alcaldía para contar la experiencia que hemos tenido cuando a las 9:30 de la noche nos llaman las vecinas a decirnos a mi vecina la están despojando de su depa. Gaby, ¿en qué alcalde vamos? Y con Dani, con la Daniela, Dani, tenemos este caso, ayúdanos. Y eso es confianza, ¿no? O sea, aquí estamos partiendo de que la narrativa siempre tiene que ir con acción, porque si no es palabras al viento y no sirve para nada. Y también reconociendo el entorno en el que estamos, también tenemos acompañamiento a personas en situación de calle, no solo hacen uso de nuestro espacio, que es un espacio comunitario, sino que también se suman para hacer tortas que vamos a ir a acompañar a otras personas en situación de calle y a compartir. Porque yo no estoy diciendo que nosotros venimos a cambiar esta estructura que está así a nivel mundial, pero sí estoy diciéndote cómo nosotros desde Casa Refugiados nos estamos posicionando ante esas realidades. Y es con acción. Y es que tal vez yo no, como organización, no vamos a poder dar a todo el mundo una canasta de comida, pero por lo menos escuchemos. Y que de las cosas que nos dicen las personas en la calle es, ¿y por qué me hablaste a mí? ¿Cómo? Porque te hablé, porque estás aquí. Es que nadie me habla, soy invisible al otro. Nosotros también sentimos esa invisibilidad cuando estuvimos en esa situación compleja. Y una forma de resignificar la experiencia es no repitiendo. Y es lo que buscamos todos al fin y al cabo cuando somos víctimas de algo. No repetición. Y eso implica un compromiso y un posicionamiento. Y yo siempre digo, yo a estas alturas de la vida no puedo decidir dónde vivir, pero sí voy a decidir a qué le voy a poner el cuerpo. Y eso siempre tiene un riesgo. Y la paz no es solamente contradictoria, es tan necesaria en estos momentos, porque la paz no es el unicornio ni el arcoíris. No hay nada más complejo que entrar en un proceso de paz. Muchas gracias, Gaby. Bueno, no es casualidad, sí quiero dejar bien claro, las preguntas no fueron preguntas que son hechas de a ver qué se te ocurre a ti. No hay un plan de desarrollo que nos envían qué es lo que se va a pasar. Quiero contarles que el día de hoy se entrega el documento, el día de hoy lo mandamos, va a traer también todas las firmas que están dentro de la lista de registros, así que si no se registraron en la lista de registros, existe su oportunidad allá en el inicio, pues las vamos a mandar junto con todos los nombres de las personas que han participado en este proceso y no se queda aquí. También nosotros a través de Temisto, que por supuesto vamos a compartir la versión final, no lo que sí, todo el documento final. Obviamente tiene que venir más pronto para el plan de desarrollo, pero por eso voy a hacer la última pregunta. Esto no es casualidad que sea sociedad civil la que esté al final, porque nosotros acá en la coordinación nos importa mucho. La última pregunta que les iba a hacer, esta así de un minutito, porque pues, es muy corta, precisamente va para eso, es ¿qué tareas son las que debe concentrarse la coordinación general de atención a la movilidad humana de aquí al final del sexenio?
de la jefa de gobierno, la abogada. 1 minuto para nuestro presidio. Si alguien más quiere ponernos a la voz, ahí nos dicen, vas. Vete. Pues que siga así. Que siga así. Abierto, que nos escuche, que se vean productos que se han visto últimamente, al menos la atención, como dice Gaby, a ver que es mucho, ¿no? No tengo la capacidad para resolverte, pero te voy a escuchar y dentro de mis posibilidades voy a ver qué puedo hacer. Y eso es una gran avance también, ¿no? Entonces, pues que nos cumpla y le seguiremos exigiendo, y nos cumpla y le vamos a seguir exigiendo. Pero te digo, tenemos que nos pida las pruebas para que para que la coordinación se enarbole y diga, esto hemos hecho en la coordinación porque por fin les hicimos caso a estas organizaciones. Me jode mucho, pues sí, ¿no? Pero eso es muy padre, o sea, que siga así en esa apertura la coordinación con todos ustedes y demostrarles, ahora necesito que me demuestres esto, lo otro, ¿cómo le haces, no? No sé, estos encuentros que se pueden hacer entre las mismas organizaciones, ahí está Casa Penas, ahí está Constitución, que bueno, nos hemos fortalecido de una manera impresionante y hemos hecho cosas que ni la coordinación de movilidad hubiera hecho. Eso sí, tenemos datos. Muchas gracias, Betty. Raúl, por favor. Pues igual, como dice Betty, yo creo que tiene que seguir así. Lo ha hecho, lo viene haciendo muy bien. Sin embargo, sí creo que es un acto importante la interlocución con el gobierno central y con todas las instancias y dependencias. Es importante la articulación de toda la política pública y programa social, que sea efectiva en toda la población en movilidad humana. Y también creo que es importante no solo reconocer, celebramos, agradecemos el trabajo de las organizaciones civiles, sino también incentivar. O sea, se habla mucho de estimular a las empresas para la creación de vacantes, pero las organizaciones también procuramos fondos internacionales. Esos fondos se vuelven economía circular, generamos empleo, generamos pago de renta de los albergues, brindamos seguridad alimentaria a miles de personas que están enfrentando la inseguridad alimentaria, que solo están comiendo una vez al día, que los comedores comunitarios que ya implementa el gobierno de la Ciudad de México no son suficientes. Mucha gente en movilidad no se va a acercar ahí por otros factores como otras razones ahí sociales, pero sí es importante que se tenga en cuenta la sociedad civil, más allá de las agencias de cooperación internacional incluso, porque estamos hablando de territorio local, quienes estamos en las calles, en los mercados, todos los días, somos la sociedad civil organizada. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Por favor, Pues yo diría, por supuesto reconociendo el trabajo que han hecho hasta ahorita, pero incidir con las estructuras de poder. O sea, a mí es difícil que me abran la puerta Banamex o quien tú quieras, pero a ustedes es mucho más fácil. ¿Qué onda con los requisitos para abrir una cuenta? ¿Qué onda con los requisitos para obtener un empleo? ¿Qué onda para acceder a la educación de mis hijos, ¿no? Si soy una persona en movilidad y tengo infancias, ¿cómo pueden estudiar? Ese tipo de cosas. O sea, yo respeto que tengan albergues, eso está bien, porque hay demasiada demanda, pero yo no estoy seguro si esa es su chamba. Tal vez, digamos, incidir en estas estructuras de poder puedan tener un impacto mucho más grande en el futuro. Tal vez, o sea, pongo la duda sobre la mesa. Pero creo que eso sería muy bueno porque a ustedes sí les abran la puerta y es difícil que a nosotras no. Gracias, André. Adelante, Rey. No, pues las tareas coordinar. Creo que la tarea sustancial coordinar hacia sí lo local, pero también pensándolo hacia otros estados que ya también se han mencionado estratégicamente, que es el estado de Hidalgo, Edomex, toda la zona metropolitana. Creo que sí una función será atraer esa coordinación en la medida de las atribuciones y ahí como quede también la ley, pero también mucho de tocar piedra, ¿no? De picar piedra y también hacia lo federal, que estamos en Ciudad de México y ya lo han comentado en otras mesas, pues aquí están centralizados muchos de los servicios federales y aprovechar ese horizonte también. Y sí creo que en esta narrativa comunicacional, hacer una narrativa de un modelo para la atención en movilidad que permita también ir atendiendo otros conflictos también a nivel social, económico, educativo, creo que sería valioso. Gracias. Pues por mi parte, yo lo que digo es que sigamos trabajando de la mano
que sigamos generando estos espacios donde la gente puede ser y puede ejercer sus derechos, que no envuelva la burocracia, pero que sí institucionalicemos la dignidad y la hospitalidad de todas las personas que habitamos esta ciudad y este país. Así que gracias por eso. Muchas gracias, Juan. Por favor. Gracias. Acá. Después por allá, por favor. Bueno, para no repetir lo que se ha dicho, sí quiero agradecer especialmente a esta coordinación por el reconocimiento que tuvimos todas las personas del contexto de movilidad. Principalmente, o sea, yo como mujer centroamericana, o sea, fueron los primeros en los 15 años que tengo en la Ciudad de México a reconocernos también como agentes de cambio y no como los magas o los que venían en las caravanas. Y eso te lo agradezco personalmente y le agradezco a todo el equipo de la Coordinación General de Atención a Movilidad Humana. Y en ese sentido, seguir fortaleciendo esta participación significativa, el hecho que estemos aquí el día de hoy, más allá del artículo 33, que nadie lo mencionó, pero estamos aquí haciendo incidencia porque es la ciudad que habitamos, la ciudad que pagamos impuestos, pero sí creo que nos queda un reto y tenemos una deuda con la población local. Y ahí también va de la mano con la comunicación, que nos ponemos a la orden, sé feliz y con las redes que coordinamos, y creo que lo hablamos. Creo que está iniciando apenas un año que tiene la coordinación, o sea, esto no lo habíamos visto, obviamente hay muchos retos, entonces, pero sigamos trabajando de la mano, pero nos falta esta sensibilización al mismo decir, trabajar con las comunidades locales para también enseñarles el derecho y podemos hacerlo nosotros, que también tienen derechos, que también pueden exigir, que esos programas sociales no son exclusivos para nosotros, más allá de enseñar qué es la migración, porque además también es un tema estructural, aquí cada mexicano tiene a alguien afuera, o un conocido, pero es un tema tabú. O sea, también México ha estado marcado por la migración y por el desplazamiento. Entonces creo que eso en los próximos 6 años hay que ver cómo acercarnos más a la población local. Gracias. Bueno, yo voy a comentar siendo muy sincera, como siempre he sido. Yo he tenido mis problemas con la coordinación y Temístocle lo sabe, tú lo sabes, Alejandro, pero creo que de esto se trata, ¿ok? O sea, yo tengo que decir en lo personal, realmente en algunos momentos me he molestado por situaciones que no he visto tal vez tan transparentes y que he reaccionado ante esa falta de información porque no lo he visto bien en el momento y lo digo. Pero también está la parte de valorar el trabajo que ustedes me han hecho, valorar la apertura que han tenido y que se pueda dar en que hay momentos en que no vamos a coincidir, pero que podemos seguir trabajando y colaborando, porque así como he podido hacer reclamos frontales que ustedes lo han visto, también se ha hecho un trabajo por debajo de valoración de la coordinación de movilidad urbana en muchos espacios, tanto por el padrón de huéspedes, como por aliados de trabajo, como por todo lo que se ha venido haciendo, y eso se lo agradezco inmensamente. Y sí quiero dar una palabra al que se va, porque de verdad ha sido una persona súper receptiva también con todos nosotros, con las organizaciones, en lo particular. Te doy las gracias. Sí, quiero decir que me abrieron la sorpresa porque iba a decir estas palabras. Por favor, por allá, y luego por allá. Por favor. Muchas gracias. Yo soy Romina Hernández de Comedia del Retorno y respondiendo a la pregunta específicamente, a mí me gustaría ver en la mesa que llevo en México casi 2 años y me da mucho gusto que ahora ya veo las caras conocidas. Pero lo que sí no he visto casi nunca es la vinculación de 2 dependencias, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Vivienda. O sea, si no sentamos en la mesa a esas 2 entidades con movilidad, entonces pues el reto va a ser mucho más largo y el camino pues ahí seguiremos bien. Estas 2 dependencias. Gracias. Muchas gracias. Y la última por allá. Qué compromiso de hacer lo que pero bueno, yo no voy a responder esa pregunta directamente, sino es una reflexión en torno a todo lo que se ha hablado, sobre todo esta última mesa que habla de cohesión y convivencia, que al final tanto la cohesión y la convivencia son
resultado de las percepciones, como citaban también a Bauman con el tema del miedo, o yo cito a Habermas con la acción comunicativa, que no perdamos de vista que afuera de estas discusiones y quizás de nuestras burbujas sociocomunicativas, hay una narrativa súper potente provocando la falta de cohesión y promoviendo que está en contra de la convivencia. O sea, el hecho de que la narrativa es activa, es financiada, es organizada mundialmente con actores súper poderosos que están en este momento activamente combatiendo muchos de los valores que nosotros estamos promoviendo, con los que quizás damos por sentado que están de fondo de lo que estamos aquí, sin duda, pero todo el mundo que está afuera está recibiendo un montón de mensajes que van orientados a la división, que van orientados a la confrontación, al odio del otro, a la diferencia, que nada de, sí es estructural, sí es histórico, pero ahorita estamos viviendo un momento donde la disputa de sentidos es activa porque se ha detectado que es la manera en la que se accede y se manipula el poder. Entonces, que cualquier acción de comunicación que se haga, cualquier campaña, cualquier política, cualquier mesa, tenga en cuenta que afuera hay una narrativa con un bombardeo impresionante como nunca, con todas las herramientas, y que a veces de este lado no sabemos enfrentar, porque pensamos que no nos toca, que eso lo hace otro, que no cumple lo que tenga que decir, y eso hay que tenerlo en cuenta para un plan tan largo, tan ambicioso, con los valores que tiene, y que tiene un enemigo bastante fuerte que se cuela todos los días en el teléfono, por decirlo menos, a nuestra dirección. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí. Hoy es el último evento que nos va a acompañar formalmente nuestro compañero Emiliano Palau, así que les voy a pedir un aplauso para nuestro compañero. Pero además, que la que quedaron a los que no saben quién es. Muchas gracias, Emil. Ahorita pueden platicar con el networking. Todavía hay un poquito de comida y también voy a pedir un aplauso súper fuerte para nuestras relatoras y relatores que están en la escenográfica, limpiando nombres, mandando y para el equipo de la coordinación, pues también un aplauso, por favor, que estuvieron realizando. Por último, de la otra clausura, un aplauso para el coordinador de la atención a los Muchas gracias a todas, todos, todes, sobre todo por la capacidad de haber resistido tantas horas en este espacio siendo parte del diálogo. Realmente ha sido un diálogo súper importante para nosotros como gobierno. Justo hace 1 año y 2 meses, en febrero de 2025, tuvimos aquí otro evento. Era otro foro de consulta, pero para el Plan Provisional de Desarrollo. Afortunadamente estamos ya muy cerca de aprobar el Plan General de Desarrollo, pero traigo a la mesa esa experiencia de hace más de 1 año porque nos permitió a nosotros, muy al inicio de la creación de la Coordinación General, poner sobre la mesa los temas más relevantes, retomar de sus participaciones las necesidades más urgentes y comenzar a desarrollar la primera política pública. Sí, los albergues, pero no solo los albergues. El nivel de incidencia a través de las mesas de salud y movilidad humana, género y movilidad humana, educación y movilidad humana, pero también lograr un avance sustancial con el padrón de huéspedes. Estamos ya este año desarrollando un nuevo sistema para poder lograr su biometrización y con ello que otras instituciones, sobre todo del orden federal, lo reconozcan como una identificación oficial y se pueda entonces lograr otro tipo de trámites con la credencial de huéspedes. Para quienes tienen miedo de los biométricos, ya los biométricos los tienen todos, no hace falta que vayan. Las entidades que nos espían ya tienen los biométricos. Pero no. Yo sí quiero decirles que este ejercicio, más allá del Plan General de Desarrollo,
nos va a permitir a nosotros como Coordinación General trabajar en un año en el que nos hemos puesto como objetivo la integración local. Retomamos, por cierto, todo el tema de integración local de aquella exposición que Gerardo Talavera nos hizo hace más de un año. Y bueno, creo que logramos otro objetivo el día de hoy, es que cerca de una tercera parte del auditorio que está presente son personas en contexto de movilidad. Y fue un tema que se señaló hace un año que hacía falta que estuvieran presentes las personas en el contexto de movilidad, hablando de sus experiencias propias. Así que es un agradecimiento general a organizaciones, a activistas, a instituciones, a agencias de Naciones Unidas, pero principalmente a las personas que han tenido que llegar a nuestra ciudad para lograr su nuevo hogar. Estaremos compartiéndoles las resoluciones de estas 3 mesas. Nosotros tenemos que enviar al Instituto de Planeación los resultados de este foro de consulta y el Instituto tendrá que presentar ante el Congreso próximamente la versión final del Plan General de Desarrollo para que el Congreso o lo acepte o lo rechace, pero no podrá modificarlo, lo cual es relevante en un ejercicio de democracia participativa abierto a toda la ciudadanía. Les invito además a que compartan todo el contenido que se desarrolló en nuestras redes sociales de estas 3 mesas. Están videograbadas y compartidas las 3 mesas. Va a ser importante para nosotros que lleguen a muchas más personas todas las discusiones que se llevaron a cabo el día de hoy. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias.